Espero que ya hayan entendido lo que hicimos. Vamos a Lucas, capítulo del Evangelio de Lucas, capítulo 24. Estamos en estos tiempos hablando bastante de justicia. Y cuando hablamos acerca de justicia, para que establezca la justicia tiene que haber juicio. Y entonces son tiempos en los cuales la iglesia tiene que ser entendida en esto. Y el juicio comienza por casa. De tal manera que si somos apercibidos, nos alineamos con la justicia, ¿verdad? Todo lo que no esté en consonancia con la palabra de Dios tiene que salir de nuestra vida. Si estamos hablando de justicia y de juicio, entonces nuestras vidas tienen que estar alineadas con la justicia, porque cuando Dios comienza a alinear todo, el juicio comienza por casa, por su pueblo, por nosotros. Entonces nosotros podemos estar, ¿cierto? Estamos juzgando todo lo que en injusticia se está haciendo afuera. Pero cuando en nosotros hay injusticia, nos va a tocar a nosotros, nos va a afectar. La única manera de que no nos afecte de manera directa es estando en justicia. De tal manera que alinee su vida absolutamente en todo. Y ese ha sido el consejo con el cual hemos venido hablando. Lucas capítulo 24. Versículo 49 dice... Está hablando el Señor Jesucristo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y habíamos hablado de que Dios no es un Dios que hace promesas para romperlas, ¿sí? Desafortunadamente la palabra de Dios dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Digo desafortunadamente porque la tendencia del hombre es ese, hacer promesas y no cumplirlas, ¿sí? Quebrarlas. Entonces, y hace lo más fácil para mirar qué tanto somos nosotros fáciles para hacer promesas, es revisar en nuestro hogar. ¿Qué promesas nos hemos hecho allá mutuamente? El esposo a la esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres. Entre hermanos. Y lógicamente más peligroso, ¿cierto? Las promesas que le hacemos a Dios. Si queremos entrar en las dimensiones, ¿cierto? De lo justo, tenemos que cambiar, y era el énfasis el domingo pasado, la manera como hablamos, que nuestro sí sea sí, ¿verdad? Nuestro sí sea sí, seamos hombres y mujeres de certeza, de verdad. Y no, es que fue la emoción del momento. Tú sabes, la emoción del momento. No. De toda palabra necia, dice la palabra de Dios, daremos cuenta. ¿Sí? Entonces recojamos las palabras necias, pidámosle perdón a Dios. Y si usted ha notado que hay muchas promesas que rompió en su hogar, es bueno que reúna a su familia y les pida perdón. He sido un hombre o he sido una mujer de promesas incumplidas. La Biblia, por ejemplo, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ustedes saben lo doloroso que es para un hijo que sus padres le prometan y después le fallen. Y después dice, no sé por qué está tan rebelde. No sé por qué está tan... No estoy justificando a los muchachos, ¿verdad? A los hijos. Porque también tienen que aprender a mantenerse en rectitud delante de Dios. Pero la palabra de Dios dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y muchas veces puede ser por promesas hechas que no se cumplieron. Padres que se quejan por sus hijos y el problema puede estar, ¿cierto?, allí, en lo injusto, prometer y no cumplir. Pero Dios no es hombre para que mienta, ¿no lo celebra usted? No es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, lo hace. Sí, lo que Él proclama, lo cumple. Entonces dice, y estábamos hablando la semana pasada acerca de la importancia de Pentecostés,
Dice el Señor, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, estamos hablando de algo muy importante. La presencia del Espíritu Santo viene a traer dimensiones nuevas y extraordinarias en la vida de los cristianos. La vida cristiana, el caminar con Dios, no podemos nosotros movernos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, porque vamos a fallar. La palabra de Dios dice que la carne no puede agradar a Dios. Sus buenas intenciones no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Usted puede ser una persona de buenas intenciones y desafortunadamente de tristes finales, ¿verdad? ¿Por qué? La carne no puede. Usted no puede caminar con Dios en su propia carne. Entonces, para vivir la vida cristiana es una vida extraordinaria y se necesita un recurso entonces extraordinario para vivirlo. Y la única manera es el Espíritu Santo. Por eso dice el versículo, ¿cierto? Enviaré la promesa a mi Padre sobre vosotros, quedaos acá, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La vida cristiana, la única manera de vivirla es siendo investidos de poder desde lo alto. De lo contrario, simplemente se está levantando gente religiosa, gente que, ¿cierto?, en sus propias capacidades está tratando de vivir la vida cristiana. Y el Señor dejó bien claro, no se muevan, no hagan nada hasta que no sean revestidos de poder desde lo alto. La dinámica para la iglesia cristiana, y acuérdense que la iglesia cristiana no son los edificios, la iglesia cristiana son las personas que componen el cuerpo de Cristo. La dinámica la da la presencia del Espíritu Santo. Entonces usted tiene que renunciar a las buenas intenciones y tiene que renunciar a tratar de controlar las cosas, porque el cielo es el que tiene que controlar absolutamente todo, el poder del Espíritu Santo controlándolo todo. Entonces muchas personas dicen, es que no, yo no puedo con esto. En la vida cristiana es que esto es difícil, yo no puedo, yo si acaso puedo con esto, con aquello, y se vuelven selectivos para hacer lo que pueden y lo que consideran que no pueden, no lo hacen. Y la vida cristiana no fue expuesta de esa manera. No es un menú que el Señor nos, ¿cierto? Como si fuéramos a un restaurante, el Señor nos pone el menú, elige. ¿Qué quieres vivir? Elige qué vas a vivir de la vida cristiana. La vida cristiana no es un menú que Dios ofrece. Es la totalidad del consejo de Dios lo que pone delante de nosotros. No para elegir, sino para someternos, para cumplirlo. Por eso entonces dice, seréis investidos de poder desde lo alto. Si usted ha encontrado que hay cosas difíciles para estar viviendo la vida cristiana, es porque usted no la está viviendo en la investidura de poder desde lo alto. El poder viene de lo alto, el poder viene desde los cielos, la presencia del Espíritu Santo. No acuérdense, no es sus buenas intenciones. Usted tiene que esperar. Bueno, los cristianos tenían que esperar allí. Y entonces usted tiene que anhelar y experimentar ese revestimiento de poder desde lo alto. De lo contrario, va a ser un simple religioso que no sirve para nada. Y Dios no quiere gente religiosa, vacía de la presencia del Espíritu Santo. Hay gente que por su comodidad no quiere la llenura del Espíritu Santo porque de pronto iba y cambia mucho. ¿Sí? Y quiere tener el control y hacer las cosas a su manera. De pronto, el Señor me cambia mucho. Cuando viene el poder desde lo alto, lo cambia totalmente. Y tenemos que entregarnos realmente en esa dimensión. Hechos capítulo 1, ustedes también lo saben, el versículo 8, pero lo vamos a repasar. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Un pensamiento religioso es de que es el poder para evangelizar. Pero aquí el Señor está hablando es que nuestras vidas deben ser un testimonio del poder de Dios actuando en nosotros donde quiera que estemos. Sí, lógicamente había que salir a recorrer las ciudades, pero lo importante era
que había una manifestación de llenura de la presencia del Espíritu Santo que me capacitaría para manifestar cómo es la vida cristiana. Y la iglesia del primer siglo, la gente que rodeaba esa iglesia, se maravillaba de lo que pasaba en medio de ellos. Algo poderoso estaba pasando con ellos. Si el Señor hubiera pensado que era únicamente para los apóstoles, el Espíritu Santo seguramente descendido sobre 11 personas. Pero estaba reunida toda la iglesia, ¿se acuerdan? La manifestación de la iglesia visible en ese momento eran 120 personas. De pronto habían otros simpatizantes. Acá en la congregación, uno puede decir de que aquí no están todos los que vienen a varias cosas, ¿cierto? Somos más. Pero en el momento, ¿cierto?, en el cual el Espíritu Santo vino, había solamente 120. Eran mucho más que los 11. Digo los 11 porque Judas ya se había ahorcado. El Espíritu Santo vino con poder sobre los apóstoles y sobre todos. Sería que, y lo que hemos hablado, ¿verdad? Gente que piensa que no, que los apóstoles recibieron un Espíritu Santo de primera categoría, ¿verdad? Y el resto de la iglesia recibió un Espíritu Santo como de segunda, como de tercera. Pero si usted ha leído la Biblia, usted encuentra que no hay Espíritu Santo de primera, de segunda o de tercera. Hay un solo Espíritu Santo, uno solo. Y el mismo que recibieron los apóstoles lo recibieron los 120. Y el mismo que se está recibiendo la presencia del Espíritu Santo hoy, en pleno siglo XXI, es el mismo Espíritu Santo que reposó sobre la iglesia, sobre aquellos 120. Es el mismo Espíritu Santo. Entonces, para vivir la vida cristiana, tenemos que vivirla en la dimensión de lo que Dios la diseñó. Es una vida de poder. ¿Para qué decía él? No se muevan hasta que sean investidos de poder desde lo alto. ¿Por qué diría en el versículo 8 de Hechos que estamos leyendo? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es una vida de poder, es una vida de victoria que tiene que comenzar a manifestarse en lo que usted es como persona, en lo que está haciendo. Y lógicamente después también como instrumento de Dios en lo que Dios quiere realizar. Pero estamos hablando de una vida de poder. Nada hay imposible para Dios. Y el Espíritu Santo que descendió es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Nada hay imposible para Él. Miremos lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Y el versículo 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿El cual qué? Dígalo con fuerza. ¿Dónde está? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que es necesario que experimentemos y que entendamos que la vida cristiana se vive siendo investidos con poder desde lo alto. No es el hombre, no es el mundo, no son las estrategias humanas que empoderan al hombre. Lo que Dios está buscando que empodere al cristiano, a su hijo, a la iglesia, es el poder que desciende de lo alto. Eso es lo que empodera, no las estrategias humanas. Es lo que viene descendiendo de los cielos para el corazón de las personas. Y el Señor dijo, recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Un testigo qué es? Aquel que da testimonio de que las cosas funcionan, ¿verdad? Y entonces nosotros somos testigos de que el poder de Dios funciona transformándolo todo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Dice la palabra entonces, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. La mediocridad de los cristianos se da porque ignoramos esto. Y tenemos que dejar de ser cristianos mediocres, derrotados, limitados, llenos de excusas, debido a la ignorancia. Por eso dice el versículo 19, ¿ignoráis?
Somos ignorantes de lo que somos ignorantes de quién está en nosotros, somos ignorantes de por qué está en nosotros y cuál es el resultado de esa gloriosa presencia en nosotros. Y Dios siempre ha estado trayendo luz sobre eso. Pero queremos, Señor, que traiga más y más luz para que entendamos y comprendamos, ¿cierto?, estas verdades. Somos revestidos de poder desde lo alto. La única manera de vivir la vida cristiana es así, en la plenitud del Espíritu Santo. No viva con sus buenas intenciones. No viva tratando de ser ahora como más buenecito, más buenecita, no. Viva ahora como lo que usted es, templo del Espíritu Santo, y permita que el Espíritu Santo llene ese templo a plenitud y manifieste todo lo que Él es. ¿Por qué? Se necesitan tomar decisiones. La carne es débil. La carne es débil. Y en la carne no podemos sujetarnos a Dios. Entonces necesitamos tomar decisiones en el poder del Espíritu Santo. Para asumir lo que Dios quiere que asumamos. Para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y para romper definitivamente con aquello que no tenemos que tener participación. Entonces estamos hablando que cuando el Señor derramó de su Espíritu, estaba esperando que se levantara una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, una iglesia que manifestara dimensiones nuevas, tremendas, de lo que es, ¿cierto?, ser la iglesia de Dios. Y la iglesia del primer siglo, durante muchos años, ¿cierto?, lo hizo. Pero pasó el tiempo y se fue diluyendo. Y entonces todo caía únicamente, ¿cierto?, en pura experiencia humana. Y a veces se llenaron a la gente a que únicamente el conocimiento, conocer mucho. Y es necesario conocer la palabra, sin perder la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted le pide al Espíritu Santo que lo llene, usted tiene que comenzar a manifestar una vida completamente diferente. Versículo 19 y 20. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estamos puestos para glorificar a Dios. Para que Dios sea glorificado en lo que hagamos, en lo que vivimos. Es eso. La gente va a ver cómo Dios actúa en nosotros. Y entonces Dios va a ser glorificado. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, no importa que sean niños, que sean jóvenes, que sean adultos o que sean mayores. El Espíritu Santo no tiene limitación por la edad. Se glorifican niños llenos del Espíritu Santo. Se glorifican jóvenes llenos del Espíritu Santo. Se glorifican adultos llenos del Espíritu Santo y se glorifican adultos en mayores llenos del Espíritu Santo. La vida cristiana tiene altas exigencias. Entrar en justicia, usted no lo puede hacer en sus propias capacidades. Dejar de ser injusto no es fácil. No es fácil dejar de ser injusto. Corregir lo torcido no es fácil. Corregir lo que se salió del camino no es fácil. ¿Por qué? Porque ya se ha convertido en un hábito, un estilo de vida. Y entonces la gente se llena de una cantidad de argumentos para justificar. Se necesitan hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para entrar en sendas de justicia. La buena intención no sirve de nada. Porque Dios quiere alinearnos con toda su justicia, no con parte de su justicia, con toda su justicia. Acuérdese, no es un menú que el Señor nos ofrece, es su palabra plena la que nos ofrece, para alinear nuestra vida con todo lo que está allí escrito. Dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿saben? Nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Por esa transformación. ¿Cómo tiene que mirar su cuerpo?
templo del Espíritu Santo. Ya no le pertenece su cuerpo. Ya no le pertenece. Es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuidado con lo que hace con su cuerpo. Cuidado con lo que hace con su cuerpo. Droga, alcohol. Cuidado con lo que, cierto, está comiendo de música y una cantidad de cosas, cierto, conforme al mundo. Inspirado muchas veces con fuentes llenas de perversión. Tenga mucho cuidado con eso. Dice bien claro el versículo 19 terminando, ¿no sabéis que no sois vuestros? Aquí Dios está diciendo, ¿sí? Usted me pertenece. Usted me pertenece. Para unos es incómodo, ¿sí? Es muy incómodo que diga que le pertenezco a Dios. Pero si queremos entrar en la justicia de Dios tenemos que reconocer, no me pertenezco a mí mismo, para hacer las cosas a mi manera, a mi estilo. Los papás a veces decimos en la casa, ¿verdad, los hijos? Usted no se manda solito. Pues el cielo también nos está diciendo a todos esta mañana. Ustedes me pertenecen, no se mandan solitos. Está aquí la palabra de Dios, para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Incomoda a algunos, porque nos gusta vivir la vida cristiana a nuestra manera. Y la vida cristiana no se vive así. Por eso necesitamos revestimiento de poder desde lo alto. Desde lo alto. La única manera como sirve vivir la vida cristiana es en la plenitud del Espíritu Santo. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Cómo termina? No lo quieren confesar en voz alta, ¿no? A ver, versículo 20, las mujeres. 1, 2, 3. Muy bien. Ahora los varones, a ver. 1, 2, 3. Qué desorden, ¿no? Muy bien, que nos quede claro. Hemos sido comprados por precio. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. A mí me agrada pertenecer a Dios. Pero me preocupa si estoy honrando a aquel a quien pertenezco. Lo estaré honrando con mis pensamientos, con mis acciones, mis palabras, mis conductas. ¿Sí? Ustedes no van a saber, a veces, digamos, situaciones de familia. ¿Y ustedes han oído de situaciones que dice, avergonzó a la familia? Ya fue a la acción del cabeza de familia, de la mamá o del papá o de los hijos, ¿cierto? Y se siente eso. Avergonzó la familia. Hizo algo que desagradó. Se olvidó, ¿cierto?, ese sentido de pertenencia y hizo cosas que trajo deshonra en la familia. Lo más triste es eso, pertenecer a Dios. Todo mi ser le pertenece a Dios. Y estar deshonrándole. Estar deshonrándole. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo, mi espíritu, todo mi ser le pertenece a Él. Y por eso dice, no lo deshonres, glorifica a Dios, glorifica a Dios. Necesitamos entonces el poder del Espíritu Santo para ser justos. Dios no nos pone pesadas cargas para mirar cómo lo hacemos. Dios nos da el recurso para hacer las cosas. Uno dice, no, pero es que la Biblia, todas esas cosas que pones, es muy difícil ser cristiano. Eso es muy difícil. Eso es para machos, para fuertes. No. Esto es para gente llena del Espíritu Santo.
hombres y mujeres que han entendido y entonces se entregan a la llenura, a la plenitud del Espíritu Santo. La única manera de vivir la vida cristiana, de ser gratos delante de Dios, de mantenerme en justicia delante de Él, es siendo lleno del Espíritu Santo. Lo demás es nuestra carne y la carne para nada aprovecha y nos desalinea completamente de la senda de Dios. Entonces necesitamos andar en esas dimensiones. Entonces entramos a la palabra de Dios y encontramos el recurso del Espíritu Santo. Dios nos pide esto, pero nos da el revestimiento, la unción de poder desde lo alto para poder tomar decisiones y vivir la vida cristiana de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros vivamos. Y suceden cosas tremendas en la vida de la persona y en las circunstancias de la persona. Usted puede leer en la Biblia cantidad de manifestaciones, ¿cierto? De gente que le creyó a Dios, se alineó con Dios y vio cosas poderosas. Pero no solamente quedaron escritas acá. De pronto usted ha vivido, ¿cierto? O ha visto en otras personas que se han alineado y han hecho cosas tremendas, ¿cierto? Ha pasado cosa tremenda en la vida de la persona. El Señor le dijo a Josué que tenía que entrar y conquistar la tierra prometida. ¿Sí? ¿Están leyendo la misma Biblia que yo? Sí. Bueno, listo. Le digo que, ¿cierto? Tenía que conquistar y para conquistar tenía que pelear, ¿o no? Y un día estaba en guerra y se le acabó el día y no había terminado la guerra. ¿Qué hizo? Cuando Dios comisiona, Dios implementa con todo lo que yo necesito para cumplir la función. Inspirado por el Espíritu Santo, porque nunca antes se había hecho algo así, Josué, ¿qué dijo? Sol, detente, ¿cierto? Y tú, luna, también. Y el sol y la luna se detuvieron. Dice que aquella tarde, aquel día no terminó hasta que él hubo completado su tarea. ¿Es fábula o es verdad? Si usted ha leído la Biblia, sabe que aquí hay un Dios poderoso para quien nada hay imposible. Nada hay imposible. Entonces Dios me capacita. Y cuando la Biblia dice, recibiréis poder, seréis revestidos de poder desde lo alto, hay dimensiones que nosotros no hemos descubierto o que simplemente no queremos descubrir, ¿cierto? Para entrar en la dimensión del poder, del revestimiento de poder desde lo alto. Y si queremos entrar en justicia, no podemos en nuestras propias capacidades. Necesitamos ser revestidos de poder desde lo alto. Hay muchas cosas de injusticia en los hogares que tienen que ser quebradas. Y que de pronto el Espíritu de Dios les está hablando y los ha estado incomodando. Y usted puede caer en la actitud únicamente de oído sordo. Y decir, Señor, es que es difícil. Y nos olvidamos. Seremos revestidos de poder desde lo alto. Recibiremos poder en la plenitud del Espíritu Santo para tomar las decisiones que haya que tomar, para ir en la senda correcta que debemos ir, que debemos transitar. Si no nos sometemos a la plenitud del Espíritu Santo, nuestras vidas no darán el testimonio de honra a Dios, de glorificar a Dios. Y quedaremos, ¿cierto?, simplemente como religiosos. Religiosos, porque no tomamos victoria. Revestidos de poder desde lo alto. Llenos de poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que descendió sobre Jesucristo fue el mismo Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles, sobre los 120. Es el mismo. Es el mismo. Y entonces lo que el Señor está buscando es entendamos y dejemos que el Espíritu de Dios obre de manera gloriosa, de manera poderosa en nuestras vidas. Vayamos por favor entonces a mirar algunas manifestaciones que son necesarias en el poder del Espíritu Santo como hombres y mujeres de justicia. Romanos capítulo 14. Versículo 17. Ya hemos leído este versículo, el Espíritu Santo nos lo está recordando. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que Dios quiere encontrar en nosotros
es en el poder del Espíritu Santo. Y entonces dice que el reino de Dios, ¿cierto? Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Está aquí hablando de tres cosas importantes en la vida de una persona, en la vida de una iglesia, que quiere entrar en las dimensiones del reino de Dios. Entonces dice, el reino de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace evidente los frutos de gente de reino. Y parte de los frutos del reino tiene que ver con la justicia, con la paz y con el gozo. Cuando usted se le hace algo o ha experimentado injusticia en su vida, usted puede decir, uy, qué paz. No hay nada más molesto que violente más la vida de una persona, que son los actos de injusticia en contra de ellos. ¿Sí? No hay nada que dañe más como que el ser interior, ¿sí? Ser tratado en injusticia. Dios aborrece la injusticia. Dios aborrece la injusticia. El injusto puede decir, uy, más bobito, hice esto, hice aquello. Es que el mundo es de los vivos, para actuar sobre los bobos. Hay de aquellos que han usado esa expresión, si no se han arrepentido. Si la usó, Señor, perdóname. La injusticia es lo peor. Hace mucho daño a las personas, al ser interior, al fuero interior de las personas. Y entonces por eso dice que el reino de Dios es ¿qué? Justicia, paz y gozo. La justicia trae paz y trae gozo para continuar hacia adelante. Pero cuando se habla acerca de dimensiones de paz con injusticia, grave. Tiene que ser establecida la justicia. Sin justicia no florece la paz. El gozo y la alegría en la vida de las personas. Pero entonces la palabra de Dios está diciendo que es justicia y paz y gozo como fruto del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y usted tiene que comenzar entonces a doblegar todo acto de injusticia, todo acto de perturbación que roba la paz. Tiene que renunciar a todo ello. ¿Cómo quiere usted su hogar? ¿Con justicia, con paz y con gozo? ¿No sería bonito un hogar así? ¿Verdad? El reino de los cielos está manifiesto. Hay justicia en todo lo que hacemos. En cómo nos tratamos, en cómo manejamos las cosas. Y por eso vivimos con paz. Y tenemos un tremendo gozo. ¿Saben por qué hay gozo? Porque Dios se manifiesta donde está su justicia. Dice la palabra, la justicia va adelante y la gloria del Señor es nuestra retaguardia. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, hay gozo. Un hogar así es lo que Dios quiere, que le dé honra y gloria a Él. ¿Es justo su hogar? Está en justicia absolutamente todo. Y por eso se manifiesta la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y hay esa manifestación de gozo poderoso. Por eso el Señor dice, seréis investidos de poder desde lo alto. Mire, hay gente tan endurecida que sabe que tiene que cambiar, pero se resiste a ser lleno del Espíritu Santo. Sabe que tiene que cambiar, el Espíritu Santo le ha estado hablando. Pero se sientan acá como, hoy vengo a cumplir, a oír, pero no para hacer. Tenga cuidado con esa postura, ¿sí? Porque el reino de Dios es manifestar la acción del Espíritu Santo en la vida de las personas. Lucas, capítulo 11, versículo 20. Estamos mirando cómo el Señor nos alinea con su justicia por medio del poder del Espíritu Santo. Está el Señor teniendo una controversia allí con los escribas, con los fariseos.
fariseos siempre querían no comprometerse ni reconocer, ¿cierto?, la fuente con la cual el Señor operaba. Y le decían que lo que él hacía era del diablo. Imagínense la blasfemia tan tremenda. Y entonces, en el versículo 20, dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El dedo de Dios que está hablando acá hace referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a traer la justicia de Dios. Y el diablo no puede moverse donde hay justicia de Dios. El diablo se mueve en todo lo que es injusto. Se mueve en todo lo que es injusto. Y el Señor Jesús vino a establecer, ¿cierto?, la autoridad, la soberanía del reino de los cielos. Entonces dice, cuando el Espíritu Santo está presente y está manifestando los frutos, el diablo tiene que huir. El Espíritu Santo llena la vida de las personas y comienza a manifestar actos de justicia. Y donde hay justicia, donde se está exaltando a Dios y se está alineando la vida con la presencia de Dios, el diablo no puede estar presente. Se le cierran las puertas. Un cerco de protector en la vida de las personas contra las acechanzas del enemigo es la justicia. ¿Qué tanta justicia hay en nuestras vidas? ¿Por qué? Que cuando yo ando en justicia, dice la palabra que el Señor es mi escudo, mi protector. Y entonces dice, si yo echo fuera a los demonios, si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Una manifestación cierta del reino de los cielos es la derrota de las tinieblas. El reino de los cielos pone en evidencia la derrota de las tinieblas. ¿Por qué? El reino de los cielos es justicia. El reino de las tinieblas es injusticia. Y cuando llega la justicia, la injusticia tiene que salir. Tiene que salir. Tiene que salir. Y se vuelve entonces nuestro escudo y nuestra protección. Entonces, el reino de los cielos, dice, lo desata la manifestación del Espíritu Santo. Si por el Espíritu Santo hecho fuera a los demonios ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y el reino de Dios, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo es el que pone a las personas en dimensiones de justicia, de verdad. Y eso el diablo no lo puede tolerar. Entonces tenemos que permitir la llenura del Espíritu Santo para mantener a raya a las tinieblas. Para mantener a raya a las tinieblas. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está buscando quien tiene algo de Satanás en sus vidas. Y algo de Satanás en la vida son actos de injusticia. Cuando usted está haciendo cosas torcidas, está haciendo cosas en oculto, Satanás dice, se metió en mi terreno. ¿Sí? ¿Se han visto las trampas con cedo que le ponen a los ratones o a otros animales? Se metió en mi terreno, cayó. Debemos tener cuidado. La presencia del Espíritu Santo, alineándome con la justicia, hace que donde yo vaya, el diablo no pueda estar actuando en contra mía. La justicia es uno de los antídotos más poderosos contra las tinieblas. Todo el mundo espiritual tiene olores. Todo lo que se origina en el Satanás hiede. Y la injusticia tiene un hedor. ¿Y ustedes saben cómo cazan los animales? Por el olor. Y cuando la Biblia dice entonces que Satanás anda buscando a quien devorar, anda olfateando. ¿Quién hiede a injusticia? ¿Quién tiene el hedor de la injusticia? Los pecados tienen su olor. La presencia, el revestimiento del Espíritu Santo, la presencia, la plenitud del Espíritu, la Biblia dice es el grato olor de Cristo. Algo completamente diferente. Que en el mundo espiritual no estemos soltando el hedor de la injusticia.
Porque el enemigo anda olfateando. Está buscando el olor para atacar. La única manera es siendo lleno del Espíritu Santo. El grato olor de Cristo, Satanás sale corriendo. Donde se glorifica a Cristo, donde está la plenitud de la vida de Cristo, donde se le honra a Él, donde nos alineamos con la justicia de Él, sale el grato olor de Cristo. Y Satanás no puede tolerar eso. Mas si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ciertamente. Entonces debemos alinear nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos esté llenando, alineando, produciendo frutos. El asunto no es si Espíritu Santo, lléname. El asunto es qué hace usted después de que le pide la llenura al Espíritu de Dios. Vive en el poder del Espíritu Santo, haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Eso va a manifestar el fruto, sometiendo. Señor, yo venía haciendo esto, yo me alineo. Renuncio a esto, Señor, renuncio a esto. A veces decíamos, hay momentos en los cuales la oración es tan intensa que uno dice, Señor, yo sé que tengo que renunciar a esto y tengo que hacer esta oración. Quisiera que no me oyeras que yo estoy renunciando. Pero Señor, tengo que renunciar, renuncio a esto, porque está muy metido. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Seréis revestidos de poder desde lo alto, para ser para la gloria de Dios. Mire, dele la oportunidad a Dios de que usted sea un instrumento para la gloria de Él. Cosas tremendas van a pasar. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios y Él lo exaltará. Pero si usted anda en la soberbia y la altivez, que cambie Él, que cambie ella, que cambien los demás. Eso es soberbia y eso es altivez. ¿Quién lo constituyó a usted como juez? Dios le está hablando a usted personalmente. ¿Se acuerdan cuando Juan estaba preguntándole, Pedro estaba preguntándole acerca de Juan en los evangelios? Señor, ¿y qué de él? Él dijo, ¿qué a ti? Sígueme tú. De pronto no le gustó esas expresiones, pero ahí están en la palabra. Sígueme tú. Señor, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que mis padres. Sígueme tú. Sígueme tú. Sígueme tú. No ponga los ojos en los hombres. Ponlos en Cristo. Ponlos en Cristo. Y toma decisiones. La vida cristiana es para hombres y mujeres revestidos con poder desde lo alto. Solo así se puede vivir la vida cristiana. Solo en esas dimensiones. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, está hablando acerca del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué la gente en su vida diaria se olvidan de que son cristianos? Porque no viven llenos del Espíritu Santo. Se olvidan de que son cristianos. Se olvidan de que son hijos de Dios. Se olvidan del recurso espiritual al cual tienen derecho de vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Y se olvidan de su compromiso con la verdad y con la justicia. Hay ambientes como que producen amnesia espiritual en las personas. Se acuerdan de todo menos de que son hijos de Dios, de que son cristianos. Y en esos ambientes se desordenan. Hacen cosas que no deberían hacer. En situaciones o en relaciones personales, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Y no solamente es cierto que nos va a enseñar la teología profunda, no. Nos va a enseñar quiénes somos para que vivamos en la identidad de quienes somos en todo lugar. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Usted ha recibido palabra de Dios? Cuando usted ha leído la palabra o la ha memorizado,
¿Usted cree que eso es palabra de Dios? Lo injusto es olvidarlo. Lo justo es recordarlo. Ay, Señor, sí, tú me dijiste, pero se me olvidó. ¿Cómo se ha sentido usted cuando le dijo a alguien, le hizo una tremenda recomendación, verdad? Y la persona le sale, ay, sí, pero es que se me olvidó. Dice, pero ¿cómo? Te lo dije, era importante. Y me vienes ahora, se me olvidó. Eso es ser injusto. Menospreciar la palabra de Dios. Menospreciar la enseñanza de Dios. Menospreciar la manera en que Dios nos habla y cómo establece sus principios y cómo establece su verdad en la vida de las personas. ¿No? Se me olvidó. Entonces, como cristianos, hay muchos cristianos que tienen amnesia espiritual, ¿cierto? Como que se les borra la mente que son lo que son y los principios de Dios. Se me olvidó. Cuando nos damos en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos libra de esos actos de injusticia. Se me olvidó. Sí, se me olvidó. Listo, dejémoslo así. ¿Sí? No sé en cuántas cosas. Se me olvidó, el Señor entiende. Sí, el Señor entiende que usted apagó el Espíritu y que está viviendo en la carne. Un cristiano no puede olvidar lo que es. No puede olvidar el amor del Padre, la misericordia del Padre, la verdad del Padre. Cuando amamos a Dios, nuestro corazón está siempre atento a Él, a sus palabras, para guardarlas y para hacerlas. El Señor lo dijo, ¿verdad? El que tiene mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, usted ha oído la palabra de Dios durante muchos años. ¿Cuánto se le ha olvidado? Y no está viviendo todo lo que Dios le ha enseñado. Y está siendo selectivo de algunas cosas. Eso es injusticia. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo. Entonces mucha gente dice, no, yo no hago eso porque es que Dios no me lo ha revelado. ¿Y sabe qué? No se ha metido con el Espíritu Santo para que le enseñe. Simplemente está usando eso como una excusa. Y hay cantidad de cristianos, no, el Señor no me lo ha revelado, el Señor no me lo ha mostrado. ¿Y qué es lo que dice Juan 14:26? Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, cuando usted anda diciendo para escaparse, escabullirse, o el cristiano, perdón, que no es usted, es otro cristiano, ¿cierto? Para escabullirse, para justificarse, el Señor no me lo ha mostrado, el Señor no me lo ha revelado. Claro, no anda lleno del Espíritu Santo. No anda en el Espíritu. Es una excusa carnal, boba, religiosa. Satanás lo quiere alinear con la injusticia. Y ahí el cristiano obviamente se ha dejado alinear con la injusticia en lugar de tomar decisiones. Es que Dios no me lo ha revelado. No, es que usted no se ha metido con el Espíritu Santo. Cuando una persona tiene celo de Dios y quiere andar en justicia, Señor, esto no lo entiendo, me meto contigo en oración, trae luz, trae luz. Señor, y revísteme de poder para que no se levanten las excusas de mi carne para no hacer lo que tú dices que yo tengo que hacer. Eso es lo justo delante de Dios. El Espíritu Santo me va a enseñar todo. No es que, pues sí, yo sé que por ahí algunos cristianos dicen que eso, pero es que a mí todavía no me lo han enseñado. Quiere decir de que si ya lo oyó, el Espíritu Santo permitió, cierto, que llegara a usted. Y usted tiene que meterse con el Espíritu Santo. La vida cristiana es para gente llena del Espíritu Santo, que aman la plenitud del Espíritu y que quieren mantenerse llenos del Espíritu Santo y que se manifiesten frutos de justicia de manera continua en lo que están viviendo. No podemos ser gente justa sin la llenura del Espíritu Santo.
Y entonces usted dice, fácil. Desde hoy voy a ser un cristiano no lleno del Espíritu Santo. Y no quiero meterme en esos líos de la justicia. Tiene que aprender a tomar decisiones. Recibiréis poder, seréis revestidos de poder desde lo alto. Eso nos deja sin excusas. Nada hay imposible para Dios. Y el Espíritu Santo, que es Dios, habita en nosotros porque somos templos del Espíritu Santo. Sí podemos en la plenitud del Espíritu Santo. Capítulo 16 de Juan, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos guía, ¿a dónde? A toda la verdad. La injusticia se mueve en mentiras. La injusticia se mueve en engaños. La injusticia se mueve en manipulación. La injusticia se mueve en ocultar las cosas. En llamar un manto de oscuridad para que no me pillen. Para que no se den cuenta. La injusticia se mueve así. Pero el Espíritu Santo levanta algo que es tremendamente escaso en los días de hoy. Hombres y mujeres de verdad. Hombres y mujeres comprometidos con la verdad. Él es el Espíritu de verdad y entonces actúa en mí haciéndome un hombre o una mujer de verdad, centrada en las verdades de Dios, que no tuerce las cosas, que no anda con componendas. Hay verdad en su vida, hay verdad en sus labios, hay verdad en todo lo que está viviendo. El que no anda en la verdad, anda comprando mantos de oscuridad. El hombre con tendencias adúltero, ¿cierto? Que no se den cuenta que ando en esto, que ando en aquello. Mujeres también con la misma tendencia, exactamente lo mismo. Comprando manto de oscuridad. Y se dicen cristianos. ¿Hay cristianos que adulteran? ¿O hay cristianos en la senda del adulterio? Tristemente sí. ¿Por qué? No andan en la plenitud del Espíritu Santo. Y les gusta la mentira y les gusta el engaño. Han sido, cierto, seducidos por las tinieblas. La Biblia dice que Satanás es padre de toda mentira. Y cuando habla mentira, de suyo habla. Entonces ser cristiano, teniendo un manto, buscando mantos de oscuridad para ocultar lo vergonzoso que yo estoy haciendo, es injusto, es de las tinieblas. Y está simplemente poniendo una evidencia, no soy una persona llena del Espíritu Santo, no ando en verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Sí, tiene que ver con la verdad de Cristo, tiene que ver con la revelación de Cristo, sí, pero tiene que ver con la verdad plena, total, absoluta de todas las cosas. Es eso. No, sí, yo sé, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Espíritu Santo entonces está en mí. El demonio también cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y lo sabe y tiembla. Y eso no corrigió su vida. Y hay muchos cristianos que repiten de memoria la palabra, pero la verdad no está en ellos. ¿De qué les sirve? El Espíritu de verdad produce frutos de verdad. Compromiso con la verdad. Por eso les decía que es interesante cómo el Señor inició la vida, inauguró la iglesia, ¿verdad? No se mueven, no actúen, están en la carne, están en sus limitaciones, no pueden hacerlo, tienen que esperar hasta que descienda el poder de lo alto, hasta que sean revestidos de poder. Y vino el Espíritu Santo para levantar generación diferente, hombres y mujeres, que se les note
que son diferentes. No porque cargan la Biblia y cantan ciertas canciones cristianas, no. Porque hay revestimiento de poder desde lo alto. Porque han sido capaces de tomar decisiones. Han sido capaces de mirarse al espejo y decir, Señor, si en mi vida hay este pecado, y hoy tomo la decisión, Señor, de romper con él. No quiero más la cobertura de tinieblas, no quiero más la cobertura de la mentira. Quiero ser genuino delante de ti. Quiero tu justicia, Señor. Quiero tu paz y quiero tu gozo. Tomar decisiones. Entonces, algo con el cual tenemos que estar muy comprometidos es con la verdad. La verdad es justicia. La mentira tuerce todo y ahí viene la injusticia. Y el Espíritu Santo entonces es el que establece esas dimensiones poderosas en mi vida. Romanos capítulo 8. Algo muy bueno también como cristianos es leer, meditar, ¿cierto? Memorizar varios versículos de este capítulo 8 de Romanos. Versículo 13 y versículo 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué pasa el que vive conforme a la carne? Su vida cristiana se marchita, se acaba, se apaga, muere. Queda simplemente la expresión religiosa del rito, del cumplimiento. No sirve para nada. Y la llenura del Espíritu Santo sí es para valientes. Yo decido ser lleno del Espíritu Santo. Tomo decisiones. Entiendo que la vida cristiana tengo que vivirla en la manera en que Dios la diseñó, y Dios la diseñó para que sea investido de poder de lo alto. La única manera de vivirla es así. Él no le dice cumpla estos ritos, cumpla aquello. La iglesia, antes de salir, ¿cierto? Tienen que cumplir, no. No les dio una lista de una cantidad de cosas. Revestimiento de poder desde lo alto. Revestimiento de poder desde lo alto. Es la única manera. Queremos dar testimonio que somos una iglesia de Dios que se sienta, que todos, ¿cierto? Tenemos el Espíritu Santo y lo dejamos actuar en todo. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Usted puede, y esta es una buena noticia para los que quieren agradar a Dios, pero es un terrible problema para aquellos que quieren vivir en la carne. ¿Qué tal que yo le pida la llenura del Espíritu Santo y entonces las obras de la carne van a comenzar a morir? Sí, van a comenzar a morir. Van a comenzar a morir. Ya les conté varias veces, ¿cierto? Y se les recuerdo ahora la historia de ese médico cuando estábamos en Uruguay. Llegó a hacer su especialización, comenzó a participar y gozo, alegría, y después llegó un tiempo todo cabizbajo. Y dije, mire, yo antes de conocerlos y estar acá con Cristo y todo esto, pues como buen costeño yo me tomaba mis traguitos, mis amiguitas, mis fines de semana y tal, y gozaba y la pasaba bien. Pero desde que estoy ahora no estoy disfrutando de eso. Entonces, vengo a decirle que tomé una decisión. Tengo que dejar de venir acá. Entonces, para muchos es una mala noticia. El Espíritu Santo hace morir las obras de la carne. Pero para otros lo celebran. Señor, esto es lo que yo quiero en mi vida. Que las obras de la carne, la tendencia de pecado de mi carne sea muerta, sea doblegada completamente. Señor, gracias por el Espíritu Santo. Me desalinea de la muerte y me alinea con la vida. Me alinea con la justicia de Dios. Para muchos cristianos que no han soltado el control de su vida a Cristo, esto es un versículo peligroso, ¿sí? Terrorífico. Que el Espíritu Santo haga morir las obras de mi carne.
que ya yo no tenga el control y que tenga que hacer las cosas conforme al Espíritu Santo, terrible, da pánico, da miedo. Pero si le da pánico, le da terror y se siente prevenido, usted necesita vivir este versículo. Las obras de su carne tienen que ser sometidas a muerte para que se manifieste la vida. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La carne me desalinea de la justicia de Dios. La carne de ninguno de nosotros sirve para alinearnos con la justicia. Mi carne no sirve para que yo me alinee con la justicia de Dios. Arturo en la carne es un peligro. ¿Se acuerdan de David? Un tremendo hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, pero cuando se le olvidaba alinearse, fue un peligro para su nación, para sus amigos. La carne es lo más peligroso. Su carne, y tiene que reconocerlo delante de Dios, su carne es un peligro. Usted en la carne es un tremendo peligro para el reino de Dios, para usted mismo, para sus seres queridos, para la congregación. Usted en la carne es un tremendo peligro. Y Dios no está levantando una iglesia en la carne. O hay mitad y mitad. ¿Está lleno del Espíritu Santo? Pues sí, más o menos. Más o menos no sirve. Más o menos quiere decir, hay áreas de su vida que están controladas por su carne. Usted tiene que tener la certeza. ¿Cuál es la convicción que usted tiene en su corazón? ¿Está rendido al Espíritu de Dios o no lo está? Si usted no tiene la convicción, quiere decir está jugando a ser cristiano. Y vaya a otro sitio a jugar. Porque la vida cristiana no es un juego. La vida cristiana es para darle honra y gloria al Rey de Reyes, Señor de Señores. El mundo necesita la manifestación de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y el diablo está esperando a los cristianos que están jugando a ser cristianos. ¿A quién va a satisfacer usted? ¿Qué corazón busca satisfacer? Si vivís conforme a la carne, moriréis. La carne desalinea la justicia. La injusticia trae muerte. La justicia trae vida. Tienen que tomar decisiones. Tienen que tomar decisiones. El Señor le decía a una de las iglesias en Apocalipsis, tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Duro, ¿verdad? Tiene nombre de que vives. Y sí, los que se las dan de vivos, se la creen que están muy vivos, pero están muertos. Están manifestando muerte. Que cree que juega, ¿cierto? No, yo en los dos bandos. Cuando se dice ser cristiano, pues yo sé ser cristiano. Y cuando se dice ser en el mundo, pues yo sé ser mundano. Tiene nombre de que vive, pero está muerto. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso es justicia. Lo justo delante de Dios es si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Manifestar la plenitud del Espíritu Santo. Su cuerpo no es para manifestar la carne, para entregársela al mundo, a las tinieblas. No, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué sería entonces lo justo? Ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo justo. Pero Satanás quiere siempre establecernos en dimensiones de injusticia. Hay que tomar decisiones. Si nos rendimos al Espíritu Santo, seremos revestidos de poder desde lo alto.
poder glorioso de Dios, el poder glorioso del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué caracteriza a los hijos de Dios? Ser guiados por el Espíritu Santo. Ser guiados. ¿Qué caracteriza a los hijos de Dios? Ser guiados por el Espíritu Santo. No por la carne, porque la carne desalinea con la justicia y produce muerte. ¿Qué caracteriza a los hijos de Dios? Ser guiados por el Espíritu Santo y produce vida y me mantiene en las sendas de justicia que honran y glorifican a Dios. ¿Cuál es nuestra necesidad? Ser llenos del Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu Santo sobreabunde completamente en nosotros. Hemos dicho varias veces, póngale punto final hoy. Desafortunadamente muchos días, ¿verdad? Muchos hoy. Póngale punto final hoy a vivir la vida cristiana a su manera. Usted es hijo de Dios. Deje que el Espíritu Santo lo guíe. ¿Es hijo de Dios? ¿Usted quiere sacar pecho y decir, soy hijo de Dios? Que se note por la presencia del Espíritu Santo, por la acción poderosa del Espíritu de Dios transformando su vida, llevándole hacia adelante. De lo contrario, no estamos haciendo nada. Si algo ha de caracterizar a los hijos de Dios, dice acá este versículo, es ser guiados por el Espíritu de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces no tengamos una mente dividida. Soy hijo de Dios allá en la iglesia y cuando me encuentro con cristianos. Usted no necesita la guía de Dios en su trabajo, en su estudio. Vaya por donde vaya. Un privilegio nuestro es la dirección de Dios absolutamente en todo. Soy hijo de Dios en todo lugar. Encuéntreme con quien me encuentre, en la situación con quien me encuentre, soy hijo de Dios. Y necesito la guía del Espíritu Santo en esa situación. Ah, no, porque es que allá en el trabajo, usted puede llegar allá al trabajo, digan lo que digan, pero usted vive allí como hijo de Dios. Usted vive allí como hijo. No, es que los compañeros de universidad y la presión. Es hijo de Dios. Viva como hijo de Dios. Ah, no, es que allá en la casa no se puede ser lleno del Espíritu Santo. ¿No? Esos problemas por acá, gritería por allá, enfrentamiento por acá, ¿no? La casa no se puede ser lleno del Espíritu Santo. Es hijo de Dios. Su hogar tiene que manifestar que usted es hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y si hay dificultades donde usted más necesita la plenitud del Espíritu Santo. Ah, no, pues que yo llego a mi casa y ahí puedo ser lo que soy. Tiene crisis de identidad. Usted llega a su casa y tiene que seguir siendo hijo de Dios. ¿O no? Usted está conviviendo, compartiendo ¿con quién? Con hijos de Dios. O por lo menos usted es hijo de Dios, viva como hijo de Dios allí. Pero el enemigo le encanta dividir para desalinear de la justicia. ¿Sabe qué es lo justo? Vivir lo que somos. Y lo justo, cierto es, vivamos como hijos de Dios. Si somos hijos, dejémonos llenar, controlar, dirigir por el Espíritu Santo. Esa es la dimensión. Esa es la dimensión de vida que Dios quiere. Pablo hacía una recomendación a los cristianos. Desafortunadamente, pues, había esa clase de cristianos que tenía que hacerle esa recomendación y pues la recomendación llegó hasta nuestros días. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis. No apaguéis al Espíritu Santo.
Cuando usted no quiere estar en el carro, ¿cierto? Y llegó y no quiere manejar más el carro, ¿qué hace? Lo apaga. Ahí está el carro, pero está apagado. Usted llega a una casa, ¿cierto? Y no hay luz, hay oscuridad, ¿por qué es? La luz está apagada. Como cristiano, manténgase el modo encendido, por favor. ¿Sí? No apague el Espíritu Santo. Déjelo siempre operando en su vida. Siempre operando en su vida. No apaguéis. No apaguéis. Deje que el Espíritu Santo siempre esté operando. Cuando usted deja de andar en el Espíritu Santo, cuando usted pide que el Espíritu Santo esté operando en usted, usted está cerca de la injusticia. Está cerca de la injusticia. No sé si ya aceptó, su carne no puede agradar a Dios. Le dije que leyera Romanos 8. Bueno, busque ese versículo. Ahí está en Romanos 8. No ahorita, búsquelo para que lo memorice. Nuestra carne no puede agradar a Dios. Tiene que memorizarlo, tiene que entenderlo. Y no es la excusa. Señor, es que tú mismo dices en tu palabra que mi carne no puede agradarte, por eso yo te estoy desagradando. Por eso no te puedo obedecer en esto, no te puedo obedecer aquello, porque tu palabra dice que mi carne no puede agradarte. Y esa es una verdad. ¿Y yo qué puedo hacer con las verdades que tú estás diciendo en tu palabra? Hay gente que manipula así la Biblia, buscando excusas. Pero el Señor le dice, ¿y no has leído más adelante? Por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Sí, el Señor dice que reconozcamos. ¿Para qué? Nos rindamos al Espíritu Santo, no para que tomemos excusas. Pero hay cada mente en los cristianos que buscan excusas con la misma palabra. ¿Cómo tentó Satanás al Señor Jesús? Con la palabra. Entonces no es de extrañar que los cristianos, ¿cierto?, buscan esas excusas en la Biblia para no hacer las cosas. Como si Dios fuera un Dios de contradicciones, ¿verdad? Dicen, Señor, tu palabra dice. Entonces estoy viviendo conforme a tu palabra. Entonces, digamos, como tomamos cosas parciales de la palabra de Dios para no tener una actitud de rendición completa. No apaguéis al Espíritu. La manera de vivir es en la plenitud. Y el Espíritu Santo comienza a desbordar cantidad de cosas, fruto de su presencia, de la libertad que hay en nuestras vidas, para que Él actúe. ¿Sí? Es un fluir. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan decía, ¿no? Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo. Se trata de eso. La llenura del Espíritu Santo es para que fluyan ríos de agua viva. ¿Se han visto que hay gente que tiene en sus casas fuente y no sé qué? La prende y la apaga. Entonces a veces prende y funciona la fuente, ¿sí? Las fincas o en ciertos lugares es tan bonito. Y llega gente que, bueno, apaga. Entonces, ¿cómo se ve la fuente? Pues seca y ni de adorno ni de nada, sino, ¿sí? Seca. No está corriendo el agua. ¿Por qué? Porque está apagada. De su interior correrán ríos de agua viva. No la apague. Apague la fuente. Apague el Espíritu Santo. Permita que el Espíritu Santo esté continuamente fluyendo, trayendo vida. Cada día el cristianismo va a recibir mayores desafíos. Y si no estamos en la plenitud del Espíritu Santo, no vamos a poder continuar hacia adelante. Domingo atrás hablábamos acerca de que el Señor le decía a la iglesia que saliera de Babilonia, ¿se acuerdan? Babilonia mezcla. Y el Señor dice, salgan de Babilonia. Y les dijimos de que íbamos a estar enseñando cosas que por tradición la iglesia cristiana está viviendo
pero que no nació en el corazón de Dios, sino nació en Babilonia. Y si no andamos en el poder del Espíritu Santo, nuestra religiosidad se va a aferrar a lo que nació en Babilonia y no vamos a poder renunciar. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Y vamos a tener que tomar decisiones radicales, porque Dios aborrece las mezclas. Dios aborrece las mezclas. Y cuando comencemos entonces a revisar, muchos se van a sentir incómodos. A muchos les va a molestar. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tomar decisiones. Salid del medio de ella, pueblo mío. Dios aborrece las mezclas. Y Dios va a comenzar, ¿cierto?, a trabajar sobre eso, para alinearnos en lo que es justo, en lo que es verdadero delante de Él. Y vamos a tener que tomar decisiones firmes, en el poder del Espíritu Santo. Pero mientras llega eso, usted tiene que tomar decisiones en su propia vida. Ahora, la demanda de la justicia de Dios es alta, pero el revestimiento de poder para cumplir y entrar en las sendas de justicia son altos también. La justicia de Dios, alta, sublime, y lo que Dios habla de justicia, cierto, para el hombre es difícil, pero para lo que el hombre es imposible, para Dios, no. ¿Por qué? Nos reviste Él. Seremos revestidos de poder de lo alto. Recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, si usted estaba experimentando el poder de Dios, continúe porque hay mucho más. Y si todavía no ha estrenado el poder del Espíritu Santo, estrénelo. Póngase en esas dimensiones de plenitud del Espíritu de Dios para vivir la clase de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. La demanda está en la justicia y la capacidad en el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie.